Ya, ahora sí. Siendo las 17:02, vamos a dar comienzo al seminario del Día del Medio Ambiente, el cual tengo el agrado de darles la bienvenida. Este seminario es en conmemoración al Día del Medio Ambiente, que ya fue el día domingo, ¿ya? Pero lo organizó la Facultad de Artes Liberales en conjunto con la Dirección de Investigación y la Dirección de Relaciones Internacionales para, en el fondo, para que reflexionemos acerca de nuestra relación que estamos teniendo hoy en día con el medio ambiente, para que reflexionemos con respecto a eso de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista social, económico, psicológico, incluso psicológico, ¿ya? Que a uno de repente se le escapa ese punto de vista en relación con el medio ambiente. Y la idea es que veamos, ¿cierto?, a través de estas charlas, los pros y los contras de cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o mal en esta relación con el medio ambiente. Para eso, este seminario se organizó en 4 charlas, 4 panelistas, a los cuales les doy la bienvenida también y les aprovecho de agradecer su participación, que tienen que ver con estos aspectos y estos factores que yo les nombraba anteriormente. Esta presentación, cada uno de ellos va a presentar 15 minutos, ¿ya? Y al final de estas 4 charlas pueden hacer preguntas y respuestas en el botón, específicamente en el botón que aparece abajo en ese icono pregunta y respuesta. Podemos hacer una discusión de los temas que trabajamos. Esto es estilo mesa redonda, donde todos podemos responder y participar. ¿Ya? Vamos a tratar de empezar inmediatamente con Moisés, para no atrasarnos, porque tenemos el tiempo justito, que nos va a hablar sobre los impactos de la urbanización sobre los ecosistemas costeros en Chile. Moisés es doctor en Ciencia Ecológica y es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Facultad de Artes Liberales de la Adolfo Ibáñez. Así que, Moisés, te dejo. La primera charla te tocó a ti. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Voy a compartir aquí pantalla para que veamos la presentación. Bien, le agradezco la invitación. Espero que se vea bien ahí el PowerPoint. Le agradezco la invitación. Lo que les quiero presentar hoy está relacionado a algunos aspectos sobre los impactos que tiene la urbanización sobre los ecosistemas costeros, y principalmente una mirada de algunos estudios que hemos realizado aquí en Chile. En términos generales, la urbanización es considerada un eje central del cambio climático y del cambio global en general, y básicamente está determinada por la expansión, o se define como la expansión de infraestructura debido al aumento en las necesidades, digamos, de espacio, de hábitat para vivir, de nuestra humanidad en general. Básicamente, en términos de la urbanización costera, es importante considerar que existe una urbanización que se enfoca en la porción costera terrestre de la costa, que es netamente en la línea costera, que es la más común, digamos, en general, pero hay una expansión que más bien es hacia el mar. Aquí hay una fotografía, digamos, de un gran puerto en Europa, en los Países Bajos, donde en gran parte de estos países hay una expansión hacia el mar, hay un relleno de zonas oceánicas que son utilizadas obviamente para construir principalmente industrias, zonas portuarias, etc. Entonces, están estos dos tipos de urbanización, ya en la porción terrestre y en la porción más marítima, expansión hacia el mar. Hay 3 aspectos que son importantes de considerar y tener en cuenta. Bueno, una es la definición operacional de urbanización, como este proceso de expansión de distintos tipos de infraestructura urbana que nosotros podemos considerar, como carreteras, caminos, muros, edificaciones, etc. Todos esos son elementos de la urbanización. Otro aspecto muy, muy importante es que la urbanización siempre implica una transformación o pérdida de hábitat o ecosistemas naturales. Aquí no hay una urbanización que no lleve a la pérdida o a la transformación de los ecosistemas naturales en general. Y por último, eso sí, la urbanización es interesante este aspecto, que genera o crea nuevos hábitats, en donde, por ejemplo, las ciudades han sido consideradas como ecosistemas urbanos, donde hay una interacción importante entre nuestras actividades humanas y la naturaleza que se nos presenta ahí. De hecho, los parques, las plazas en general son considerados como pequeños microhábitats dentro de este gran sistema urbano, y las complejidades que ello tiene de esta interacción. En general, en el ambiente marino, en el ambiente costero, perdón, como les indicaba, hay una expansión que es más bien terrestre, la porción terrestre, y una que es una expansión hacia el mar.
Una de estas expansiones de estas infraestructuras que son bien importantes desde el punto de vista de la construcción de ciudades costeras son lo que llaman estos defensas costeras o en general son rompeolas que le llaman, y tienen que ver principalmente con un servicio muy importante que brindan al proteger las ciudades, la zona costera, ¿cierto? De inundaciones, de tsunamis, inclusive grandes marejadas, etc. Y a nivel mundial hay una alta inversión en este tipo de infraestructuras, básicamente. Lo interesante, como les comentaba recién, que el emplazamiento de esta infraestructura artificial o urbana genera nuevos hábitats. Por ejemplo, estas son fotografías de fondo submarino, por ejemplo, una construcción es en Dubái, que muestran distintas especies que se van ensamblando en este nuevo hábitat construido. Básicamente hay muchas especies que les va bastante bien aquí, a los peces sobre todo, algunas especies de invertebrados, y por supuesto generan un nuevo hábitat, un pequeño ecosistema en el cual uno ve distintas especies ahí interactuando. Sin embargo, estudios que se han realizado en distintas partes del mundo y también aquí en Chile hemos realizado hartos estudios experimentales al respecto, muestran que estos nuevos hábitats o hábitats artificiales tienen un déficit importante en biodiversidad. Básicamente aquí hay muchas especies que tienen roles muy importantes y que no están representados en esta infraestructura. Básicamente no son capaces de vivir ahí. Además, otro punto relevante es que este tipo de hábitat aumenta la presencia de especies exóticas o de especies invasoras. Muchas de estas especies tienen efectos negativos sobre los ecosistemas naturales en general, pero además tienen efectos importantes sobre algunas industrias o alguna actividad económica, como por ejemplo la acuicultura. En Chile, como les decía, también hay una alta inversión reciente en infraestructuras costeras o defensas costeras como estos rompeolas bien conocidos de Viña del Mar. Esto debido principalmente que nuestro país está en una alta inversión en esta infraestructura, este tipo de infraestructura, debido a que debido a los efectos del cambio climático hay una alta probabilidad de que aumenten en la frecuencia y la intensidad de las marejadas en general. Estas tormentas, digamos, de invierno, que son muy frecuentes en nuestras costas, principalmente, obviamente en época de invierno. Y por lo tanto, hay una alta inversión en este tipo de infraestructura y se planea también construir muchísimo más, digamos, reforzarla inclusive. Un punto interesante es que la costa de nuestro país, desde Arica a Puerto Montt por lo menos, alrededor de 200 kilómetros de esta costa es artificial. Básicamente, si los ponemos a toda esta infraestructura en forma lineal, abarcan el 16% del total de nuestra costa. Alrededor de este 16% es poco comparado con otros países, por ejemplo, como en Europa, o casos como en Singapur, por ejemplo, donde el 95, casi el 95% de la costa es artificial. Básicamente ellos tienen muy poca costa natural. Nosotros todavía, por suerte, tenemos harta costa natural. Sin embargo, este es un proceso de cambio constante y por lo tanto podemos esperar que esto cambie a futuro. ¿Qué tipos de hábitats han sido reemplazados o transformados por este tipo de defensas costeras o infraestructura urbana? Bueno, principalmente aquí se muestra una frecuencia de ocurrencia de los distintos tipos de hábitats que han sido transformados por estas defensas costeras. Principalmente los hábitats rocosos, intermareal rocoso y costa arenosa, me refiero aquí a playas de arena y zonas de duna, han sido completamente reemplazados por este tipo de defensas costeras. Lo más interesante es que hay una proporción importante de este tipo de infraestructura que no se sabe que había antes allí. Y esto es porque muchos de ellos fueron construidos en los años 60, 70 y no se tiene información oficial, digamos, al respecto de qué había antes allí. De hecho, en algunos casos sabemos que habían humedales y zonas de duna. Ahora bien, los efectos de la urbanización también los podemos ver a una escala un poquito más grande, a escalas como del paisaje costero, si queremos aquí. Aquí tenemos 3 bahías del norte de Chile, La Herradura, Pichidangui y Los Vilos, en donde vemos un patrón de urbanización, aquí representado en rojo, son las zonas urbanas o zonas de infraestructura urbana que está presente en estas bahías, y aquí en las zonas verdes que vemos aquí representan todos los hábitats naturales que todavía están presentes en esta bahía. En algunos casos, como en La Herradura, por ejemplo, es bastante incipiente la presencia de algunos humedales pequeños, zonas, parches de dunas, matorral costero, etc. Todos esos hábitats han quedado de alguna forma atrapados entre medio de esta urbanización que se ha ido gestando en esta bahía.
Pero, sin embargo, en Pichidangui, por ejemplo, podemos ver que hay una zona bastante amplia, una porción bastante amplia todavía de hábitat natural ahí presente. Esto está, por supuesto, en constante cambio. Al respecto de estos tipos de patrones interesantes a escala espacial, digamos una escala del paisaje completo, el paisaje costero, hemos estudiado, por ejemplo, una fotografía de la bahía de Tongoy, perdón, en la cual vemos distintos tipos un mosaico de distintos tipos de hábitat, aquí representado en distintos colores, digamos dunas, playas de arena, matorral costero, intermareal rocoso, humedales, etc. Los cuales hemos mapeado, digamos, estos hábitats costeros y el patrón de conectividad que tienen entre ellos, cuán conectados están entre ellos. Pero también lo interesante aquí es cómo se conectan con zonas urbanas. En este caso, bueno, aquí está el pueblo de Tongoy, hay Puerto Aldea, en la otra extremo de la bahía, Puerto Velero también, pero aquí hay varias carreteras que cruzan estos ecosistemas y que los fragmentan de alguna forma, espacialmente. Entonces lo que hemos hecho es estudiar este patrón de conectividad. Básicamente la hipótesis aquí, la hipótesis central, digamos, más irrelevante es que la conectividad, la mayor conectividad de estos ecosistemas entre ellos es lo que permite su persistencia en el tiempo. Básicamente aquí la unión entre ellos es lo que hace la fuerza, digamos, para resistir eventos naturales, perturbaciones naturales o inclusive antrópicas. Pero sin embargo, lo que haría la urbanización es cortar esa conectividad, es borrar esta unión que tienen estos ecosistemas. Es un poco la gran hipótesis que está detrás de estos estudios que hemos realizado. Por ejemplo, con la información de los patrones de conectividad, de los hábitats naturales con ellos mismos y con la infraestructura urbana en general, hemos realizado algunos análisis utilizando índices de urbanización de conectividad muy básicos, como este que está aquí, y que de alguna forma nos permite evaluar si los hábitats naturales están más conectados entre ellos que con la infraestructura urbana. Entonces nos da alguna medida de qué tan vulnerables son o qué tan íntegros están estos ecosistemas en general. Lo que vemos aquí, el gráfico lo que muestra es el valor de este índice, de estos puntos que ven aquí para cada una de las bahías que hemos realizado el estudio, es el valor promedio de este índice y las barras corresponden al intervalo de confianza del valor. O sea, básicamente, donde es más probable encontrar el promedio de conectividad. En este caso en particular, aquí los valores positivos de este índice mostrarían que existe una mayor conectividad entre hábitats naturales en cada una de estas bahías, mientras que valores negativos nos muestran que existiría una mayor conectividad de cada uno de estos hábitats con infraestructura urbana o artificial. Y lo que vemos básicamente es que la mayoría de las bahías, salvo Pichidangui, aquí en celeste, los hábitats naturales están principalmente más conectados con infraestructura urbana. Principalmente para el caso de la Herradura, lo que vemos que tiene una mayor magnitud negativa este índice. Lo que nos muestra aquí es que en esta bahía solo quedan muy pocos hábitats remanentes allí, y que además cada uno de estos hábitats está muy desconectado entre ellos, y principalmente está más rodeado, digámoslo así, con infraestructura urbana. Mientras que, por ejemplo, para el caso de Los Vilos y Tongoy, aún si bien es negativo el índice, el valor de este índice, nos muestra que todavía es moderado esta desconexión natural. Y para el caso de Pichidangui, aquí no hay diferencia, bueno, el índice está cercano a cero, y lo que indica que existiría de alguna forma un balance entre la conectividad que tienen entre ellos y con infraestructura urbana. Básicamente hay un equilibrio ahí. Este tipo de información es muy relevante en términos de qué queremos a futuro, de cómo se planifican o se hacen manejo de estas bahías, porque básicamente si en estas bahías aumenta la urbanización, aumenta las edificaciones, lo que sucedería a futuro es que este índice, por lo menos en este caso, irían convergiendo a lo que sucede en la Herradura, que es como el caso extremo que tenemos de urbanización, de un sistema de bahías como este. Y por lo tanto, esto tiene consecuencias importantes en términos de las características de esas bahías en cuanto a la proporción de hábitat natural. Básicamente la conectividad, como indicaba, y como lo indican algunas teorías en general, la conectividad que tienen estos hábitats naturales es lo que hace que estos persistan en el tiempo. Básicamente, bueno, lo que muestran las flechitas aquí es que todos estos hábitats de alguna forma interactúan entre sí, y gracias a esta interacción permanente y sostenida en el tiempo permite que estos hábitats persistan, básicamente.
Lo que hace la urbanización, inclusive un nivel intermedio de urbanización, lo que hace es desconectar estos hábitats, no solo disminuir su tamaño, sino también cortar o alterar las interacciones que hay entre ellos. Por ejemplo, aquí representado con esta flechita un poquitito más pequeña, ¿cierto? Y en algunos casos más dramáticos, como se ve aquí en esta cruces rojas, básicamente la urbanización lo que hace es cortar completamente esta interacción. Por ejemplo, el caso más claro que ocurre en ecosistemas costeros es la desconexión que existe producto de la urbanización en las playas de arena con las dunas costeras. Básicamente aquí se instalan carreteras o paseos peatonales enfrente de las dunas, desconectando la playa de arena con la duna, y por lo tanto hace que estas playas de arena sean más vulnerables, por ejemplo, a eventos de grandes marejadas o tsunamis que erosionan la playa y que impiden que exista esta renovación de arena de parte de la duna, o inclusive por aporte de sedimentos, que sí. Y por supuesto, este es uno de los grandes efectos que estamos viendo, o impactos que estamos viendo actualmente en muchas de las vallas que le mostraba aquí, y otros sistemas en el norte y sur de Chile, y centro de Chile también, por supuesto. Entonces, básicamente, la conectividad se ve alterada, el área de los ecosistemas costeros se ve alterada, pero también su conectividad, y esto tiene repercusiones importantes sobre la biodiversidad. Las repercusiones netas en la reducción de la biodiversidad. Pero ahora bien, ¿cómo transformamos nuestra relación con la naturaleza entonces? Bueno, esta es la pregunta de este mini simposio, que es muy, muy importante. Básicamente la idea aquí es construir con la naturaleza. La idea es planificar y adaptar la infraestructura urbana, la infraestructura civil, a los ecosistemas y no al revés. Hay lugares que básicamente no se debería construir, eso básicamente va en la línea de conservar la biodiversidad. Hay hábitats que son muy vulnerables, muy sensibles, y que deben ser conservados, y hay zonas que no se debiese construir directamente, y hay otras áreas o otros ecosistemas que necesitan restauración porque ya están degradados. Y por lo tanto, aquí hay una planificación que tiene que integrar estas tres dimensiones, básicamente en su diseño. ¿Para qué? Básicamente, esto tiene repercusiones directas en nuestro bienestar humano, obviamente, social, individual, por el valor que tiene el considerar los ecosistemas en nuestra vida diaria. Y también así hay un incremento importante de las consecuencias que esto tiene en la resiliencia urbana. Básicamente en la capacidad que tienen las ciudades de adaptarse a eventos extremos como que se nos proyectan con el cambio climático, que actualmente estamos bajo esas acciones constantes de la acción climática o de la alteración climática en general. Y en este sentido, por ejemplo, ya muchos países están invirtiendo en realidad en crear defensas costeras de tipo completamente natural. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda un banco de ostras donde se ha construido también y se ha recuperado un humedal detrás de ello. Entonces aquí tenemos una defensa costera 100% natural frente a la acción de las inundaciones, tsunamis, bueno, huracanes, todo de Florida, Estados Unidos. Pero también hay inversión, por ejemplo, en construir sistemas híbridos, donde también se construye infraestructura urbana, como este murallón que se ve ahí, y junto a ello algunos humedales. Entonces aquí hay una mezcla entre infraestructura artificial y infraestructura, y ecosistemas naturales. Y que básicamente lo que permiten es preservar la biodiversidad de estos sistemas costeros, y por lo tanto también agregar un valor paisajístico importante a las costas urbanas en general. Esto es algo que se está haciendo bastante reciente en realidad en las costas de Estados Unidos, por ejemplo en Florida. Obviamente en resumen, tenemos hartos desafíos principalmente en investigación científica y planificación urbana, por supuesto que en políticas públicas, pero también aquí se requiere un alto compromiso social en este aspecto de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y por supuesto que tenemos aquí hartos ejemplos presentes, actuales y muy cercanos respecto a los conflictos que tenemos respecto a nuestro ecosistema costero en general. Así que eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Muy interesante tu charla. Justo en el tiempo. Me toca a mí ahora, pues me voy a autopresentar. Voy a hablarles acerca del rol de la biodiversidad como escudo protector en la salud principalmente humana. Al igual que Moisés, soy profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy ecóloga, mi doctorado en Ecología y Evolución, así que tenemos perfiles más o menos similares con Moisés.
Voy a compartir ahora entonces mi presentación. Ya. Bueno, en esta conmemoración del Día del Medio Ambiente, quiero dejarle un mensaje respecto a la importancia de la biodiversidad para la salud global, principalmente para la salud humana, algo que se desconoce, que muchos ecólogos ya lo saben hace mucho tiempo, pero se desconoce, digamos, en la sociedad, ¿ya? No se considera, no está tan presente en la sociedad este factor. Hay que conocer que la biodiversidad tiene un rol como un escudo protector frente a enfermedades que son transmitidas de animales no humanos a humanos, ¿ya? Entonces partamos, les voy a comenzar el tiro contando cuál es el rol protector de la biodiversidad, ¿ya? Primero, la biodiversidad tiene un rol protector en relación al control poblacional de algunas especies. ¿Cómo es esto? Entre más diverso es un ecosistema, es decir, entre más especies tenga, se pueden dar un mayor número de interacciones ecológicas, ¿ya? Y a mayor complejidad o mayor número de interacciones ecológicas se pueden mantener controladas algunas poblaciones que son reservorios o huéspedes de patógenos. Entonces, entre más complejo es, más interacciones ecológicas van a haber, por ejemplo, depredación presa, parasitismo y competencia, que van a tener las poblaciones que pueden ser peligrosas, que pueden ser huéspedes de patógenos a raya, las van a tener controladas. No pasa lo mismo cuando tenemos ecosistemas pobres, ¿ya? Pobres en cuanto a número de especies, porque basta que desaparezca una especie para que alguna especie que era, por ejemplo, su presa, venga y se expanda. Y con esto, en el fondo, aumentar la probabilidad de contagio de esos patógenos a los humanos. Eso es por una parte, el control poblacional. Luego también tenemos el efecto dilución. ¿Cómo es esto? Cuando tenemos, en este caso, ecosistemas con varias especies, diferentes tipos, los virus o infecciones que se alojan en determinado huésped, al momento de querer, digamos, cambiarse de huésped, se va a encontrar con diversas especies. Y tiene, a medida que hay más especies, se encuentra ese virus con la probabilidad de una especie que no sea adecuada para su reproducción, ¿cierto? Para su propagación. Entonces, de esta forma, ese virus, ese agente patógeno, queda frenado en medio de algún hospedador, algún huésped intermediario, ¿ya? No permitiendo su transmisión. Y a escala global uno podría pensar que la carga viral también baja, ¿ya? Ese es el segundo rol, el efecto, digamos, dilución. Luego tenemos otro rol protector que es a través de la amortiguación. La amortiguación ocurre al interior de las poblaciones, esto es a nivel de especies, no entre especies, y tiene que ver con la parte genética. Es bien parecido al anterior. Entre más diversas genéticamente son las poblaciones, los individuos de esa población, también existe mayor probabilidad de que la especie desarrolle resistencia. Y eso lo podemos ver nosotros ahora con el COVID, ¿cierto? Que todos los individuos, todas las personas presentamos diferentes reacciones frente a la enfermedad. Algunos son asintomáticos, unos no les hace nada, unos caen en la cama, otros caen en la UCI. Son diferentes, digamos, genotipos que están actuando de forma diferente frente a esta infección. Entonces, de esa manera, entre más diverso es una población, más diversos son los individuos genéticamente, también podían ese virus, en vez de saltar solamente a individuos que son grandes reservorios de esos virus, puede también encontrarse con individuos donde les vaya mal, desarrollando, ¿cierto?, favoreciendo el desarrollo de la resistencia. Por lo tanto, uno podría decir y concluir que poblaciones genéticamente empobrecidas, ¿ya?, son vulnerables a los patógenos, ¿ya? Todo esto, digamos, ha sido estudiado por la ecología durante un montón de años, ¿ya? Lo que pasa es que ahora se está retomando, dado la importancia también de la pandemia, ¿cierto?, que nos estremeció todo, que nos remeció, nos movió el piso todo. Se están retomando estas ideas y se están poniendo ahora están de nuevo en la palestra y también se están dando a conocer a la sociedad cada vez más.
si examinamos, ¿cierto?, qué ha pasado con las enfermedades infecciosas en el pasado, el presente y el futuro en relación a la importancia de diferentes factores ambientales y sociales, como agentes causales, digamos, podemos ver que estos han cambiado a través del tiempo. Si nosotros observamos en el presente qué ocurre con las enfermedades infecciosas, cuál es la importancia relativa, por ejemplo, de las guerras, del impacto del cambio ambiental, de la tecnología, de las relaciones humano-animal y de las condiciones demográficas y sociales, también acá está la migración, podemos ver que la importancia relativa en estas enfermedades infecciosas como causa, como factores que la promueven, estas emergencias de estas enfermedades, tenemos que el cambio climático es uno de los más importantes, ¿ya? También acá está en segundo lugar las condiciones demográficas. Sabemos que hay un aumento de la población importante de forma exponencial y que no se frena y es difícil que pare, ¿cierto? Y mira, y si vemos más atrás, hace 200 o a 500 años atrás, podemos ver que este cambio ambiental no era lo que predominaba dentro de los factores causales más importantes, los que tenían que ver con la emergencia de estas enfermedades, sino que estaban, por el contrario, estaban las guerras y las conquistas, ¿ya? Que eran los factores que dominaban acerca de sobre la emergencia de la enfermedad infecciosa, ¿ya? Y si vamos más atrás, ya hace 5.000 y 10.000 años atrás, más o menos esto es el neolítico, podemos ver que acá eran otras condiciones, era totalmente distinto, ¿cierto? Las condiciones que predominaban ahí o los factores que predominaban acerca de la aparición de enfermedades infecciosas tenían que ver con las condiciones sociales y demográficas, ¿ya? Ahí, en ese neolítico, contrario a lo que tenemos ahora, las condiciones demográficas eran para el otro lado, eran bajos tamaños poblacionales, ¿verdad? Y las necesidades eran otras y las condiciones eran muy distintas a lo que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta diapositiva, de este gráfico? Es que ahora, si examinamos el presente de la enfermedad infecciosa, el cambio ambiental es uno de los factores que tienen mayor importancia relativa en la aparición, en la emergencia de estas enfermedades, ¿ya? Eso hay que tenerlo en mente. En este gráfico podemos ver, principalmente miremos el gráfico B, podemos ver cómo el número de eventos de enfermedades infecciosas, ¿ya? Ha cambiado en el tiempo, ha ido aumentando el tiempo, si es que comparamos desde 1940 al 2000, ha ido aumentando, pero acá este gráfico lo puse para que nos fijemos en el aumento que tiene, o la importancia, en el aumento y en la importancia relativa que tienen las enfermedades zoonóticas sobre el porcentaje total, ¿ya? Entonces las enfermedades infecciosas tienen un importante origen zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades que son transmitidas de humanos no humanos a humanos, ¿ya? Entonces, y de ese porcentaje podemos ver que hay una gran proporción, porque todas esas son zoonóticas, ¿ya? El naranja, el rojo y el blanco, ¿ya? Pero de esos tres colores, digamos, hay un gran porcentaje, el que más ocupa son las enfermedades zoonóticas silvestres. Quiere decir que no estamos hablando de la transmisión de animales domésticos a humanos, o de las vacas a los humanos, de la ganadería, no, del ganado, sino que tiene que ver con animales silvestres, que es lo que ocurrió un poco o dentro de las hipótesis de lo que ocurrió con el COVID, ¿ya? Entonces, en resumen, podríamos decir que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, ¿ya? De humanos no humanos a humanos. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal, ¿ya? Ojo con eso. Al menos un 75% de la gente, al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, en eso incluye el ébola, el VIH y la influenza, son de origen animal. Y el 80% de los agentes patógenos que pueden ser utilizados con fines bioterroristas y tienen origen zoonótico. O
sea, tenemos un montón de fuentes que son un peligro, ¿cierto?, para la humanidad. Incluso, como dice acá, hay un 80% que se puede ocupar para bioterrorismo, ¿cierto? Entonces, todas estas enfermedades zoonóticas se prestan para eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando? De estas diapositivas anteriores uno podría concluir que algo está pasando con este cambio ambiental y que está provocando en cierto modo un aumento, es un factor que promueve el aumento de las enfermedades infecciosas y también está promoviendo de alguna forma el aumento de las transmisiones, ¿cierto? Y el aumento y la llegada de ciertas enfermedades a los humanos. Entonces, bueno, esto nosotros ya lo tenemos claro, hay un aumento exponencial durante los últimos 250 años de la población humana, acá está la peste negra, ¿cierto? Que tuvo este pequeño declive de la población humana, no sé cómo se irá a ver el COVID, pero me imagino que algo va a pasar, una rayita más pequeñita, pero alguna marquita irá a dejar en el gráfico de la humanidad. Y bueno, y esto es lo que pasa, estamos ocupando más tierra, digamos, de la que debemos. Estamos ocupando más planeta Tierra de lo que tenemos. Entonces, todo esto tiene que ver con el aumento de la población provoca un incremento de la necesidad de diferentes cosas, del consumo de energía, de la población, del consumo de fertilizantes, porque necesitamos mayor agricultura, necesitamos más comida, de la producción de papel, del consumo de agua, ¿verdad? Aumento del dióxido de carbono, las capturas pesqueras, necesitamos alimento, hay una mayor pérdida de bosques tropicales, ¿ya? Y hay una degradación importante de la biosfera terrestre, entre otras, muchas otras cosas más. El asunto es que los gráficos aumentan, ¿cierto? Por la necesidad que tiene esa población humana de ser alimentada, de vivir, ¿cierto? De aumentar su bienestar, su bienestar en la Tierra, ¿cierto? Cubrir todas sus necesidades, y con eso estamos ocupando material que viene de nuestro planeta, provocando lógicamente un daño al ecosistema. Entonces, si juntamos todo eso, nosotros podemos decir que lo que está ocurriendo en el planeta es un cambio global, ¿ya? Que es un conjunto de alteraciones en el funcionamiento del ecosistema, ¿cierto? Que incluye tanto cambios ambientales, climáticos y también socioeconómicos, ¿ya? Nosotros conocemos, yo creo que lo que más se escucha nombrar es el cambio climático. El cambio climático es uno de los componentes del cambio global, pero dentro del cambio global también está la pérdida de hábitat, las enfermedades emergentes, las especies invasoras y la contaminación, ¿ya? A pérdidas de hábitat se refiere el cambio de uso de suelo, un poco lo que hablaba Moisés, ¿cierto? Digamos, por actividad humana hay hábitats que eran de especies silvestres que ahora el humano está ocupando o que ha alterado, ¿cierto? Cambiando también con eso la biodiversidad del ambiente, o sea, la diversidad de las especies. Dentro de estas amenazas a la biodiversidad, dentro de, digamos, todos estos factores, sobre todo la pérdida de hábitat, el cambio climático, pero también la contaminación y la especie invasora, provocan una amenaza a la biodiversidad, bien como lo dijo también Moisés, ¿cierto? Donde se va reduciendo la biodiversidad de los ecosistemas, y ustedes ya saben cuál es el aporte de la biodiversidad como escudo protector. Entonces, esta disminución, estas amenazas que sufre la biodiversidad, están dados entonces por este cambio global, por esta necesidad de recubrir los requerimientos de esta población que está creciendo cada vez más, ¿cierto? Y este cuadro, digamos, resume las grandes amenazas para la biodiversidad, y entre eso está la sobreexplotación. Es una de las, digamos, de las amenazas más importantes, sobre todo la sobreexplotación, la pesca, ¿cierto? La caza, la actividad agrícola también es una gran amenaza para la biodiversidad. Hay un cambio de uso de suelo, un suelo que antes era un hábitat de un animal o de alguna especie,
ahora pasa a ser un suelo agrícola, ¿ya? Para el cultivo, para un monocultivo además. El desarrollo urbano, la contaminación, cambio climático, todo esto en el fondo provoca una disminución de la biodiversidad y estamos disminuyendo también digamos, estamos debilitando este escudo protector. Este artículo es muy interesante y es reciente, creo que es del año pasado. Muestra que la deforestación y las extinciones pueden hacer más probables las pandemias, ¿ya? ¿Qué mostró? El gráfico, tiene varios gráficos este artículo, pero puse acá el más importante. Si uno mira acá en el eje Y, nos muestra qué pasa con la abundancia de ciertas especies, ¿ya? De ciertas especies animales, a medida que se va cambiando el suelo. Quiere decir, teníamos un suelo casi sin tocar, podríamos decir en estado secundario, un suelo o un hábitat, mejor dicho, un hábitat que tiene manejo y un hábitat urbano. ¿Ya? En el fondo, va pasando desde un hábitat natural, 100% natural, a un hábitat urbanizado, ¿cierto? Con diferente nivel de degradación, podríamos decir. Entonces, en este primer panel, en este primer gráfico, nos muestra que las especies paseriformes, que son las aves cantoras, muestran una reducción en su abundancia, ¿ya? En relación a cuando nosotros los comparamos con un hábitat 100% natural, sin intervención, muestra que se reduce el número de especies, ¿ya? Se reduce el número de especies que no son hospedadoras de grandes patógenos, que no son hospedadoras. Pero, mire, fíjense que aumentan justamente las especies paseriformes que son hospedadoras de patógenos, ¿ya? Que pueden ser transmisibles a humanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ojo, acá hay un aumento, pero un aumento selectivo. El aumento de la especie de paseriforme está ocurriendo, o sea, en abundancia, digamos, está ocurriendo, pero hacia el lado que no nos conviene. Hacia el lado aumenta la proporción de especies que quedan, que son las que transmiten justamente estos patógenos, que nos podían transmitir estos patógenos. Lo mismo pasa con los murciélagos. Los murciélagos siguen el mismo patrón que estas aves. Hay una diferencia significativa que nos muestra que hay un aumento de la abundancia relativa, ¿cierto?, de las especies que sí transmiten patógenos, ¿ya? Cuando a medida que más intervenido es el hábitat, ¿ya? Llegando a urbano. En comparación, ¿cierto?, es como en comparación con esta línea que se vendría siendo el hábitat nativo, intacto, ¿ya? Con los roedores, el mismo patrón, disminución de las especies que no transmiten enfermedades, o sea, que no son hospederas, y aumento de las que sí, ¿ya? Ahora, cuando ya miramos estas son las especies, digamos, la parte de arriba, los paneles de arriba muestran las especies que mostraron diferencias significativas, mientras que los especies similares a los loros, del grupo de los loros, citasiformes, los carnívoros y los primates, muestran una reducción sin diferencias significativas entre grupos, sin diferenciar si son hospedadores o no hospedadores, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué concluye este estudio? Este estudio revelador. Dice que al degradar los ecosistemas, entonces nos quedamos con las especies más peligrosas para la salud humana. Las que tienen, por ejemplo, los roedores y los murciélagos. ¿Les suena a los murciélagos? Especies que tienen mayor probabilidad de transmitirnos enfermedades. Con eso nos quedamos. Las que tienen mayor, a lo mejor, rango de distribución, las que se pueden, digamos, esparcir más en el ambiente, y también las que tienen, a lo mejor, mayor capacidad de ser reservorio de una mayor cantidad de carga viral, de mayor cantidad de virus, por ejemplo. Y, por último, voy a hablar un poco de la degradación del ecosistema, que tiene que ver con todas las diapositivas que les mostré anteriormente y también con lo que habló Moisés.
que tenemos que evitar en el fondo, y esta es como la reflexión, de evitar ¿cierto? La degradación de los ecosistemas en cualquier sentido. Tenemos que, de esa forma podemos evitar el contagio de los animales no humanos a los humanos y podemos interrumpir esa cadena de contagio. Tenemos que mantener los ecosistemas ricos y sanos, digamos, evitando a toda costa de disminuir la biodiversidad, o sea, evitar todas las amenazas que les mostré en una de las primeras diapos, todas las amenazas de la biodiversidad, porque ya sabemos cuál es el rol de escudo protector que tiene sobre la salud humana, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó con los mercados húmedos de Wuhan, tiene un factor relevante. Estamos sacando especies silvestres, la estamos llevando a un mercado donde las especies además están estresadas, su sistema inmunológico debilitado, ya hacinadas, donde tienen, digamos, mayor probabilidad de contagiarse entre ellas, un sistema inmune débil. Todo eso son factores que probabilizan ese salto de estos virus, estos patógenos de los humanos, de los animales no humanos a los humanos. Eso es lo que hay que evitar. Hay un montón digamos, de formas de fortalecer este escudo, ¿ya? Y eso es lo que nos tenemos que fijar. Y en definitiva, y esto es la diapo final, es decirle no al detener este cambio, o decirle no al cambio global, y tratar de evitar todos los factores que afectan a la naturaleza. Yo doy por terminada mi charla. Muchas gracias. Ahora, no sé si me pasé mucho el tiempo, siempre me paso, pero no sé cómo voy. Ahora viene el tema 3, que le toca a Roberto Ponce, ¿cierto? Se denomina pago por servicio ecosistémico, una aproximación al valor económico del agua. Él tiene un doctorado en ciencias y manejos del cambio climático, es de la Universidad del Desarrollo, es el invitado externo de la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Gracias, Roberto, por participar, y te dejo acá en este seminario. Bueno, muchas gracias. Denme un segundo para compartir la pantalla y partimos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya, bueno, gracias Karen, gracias por la invitación. Solo ¿cómo se llama? Un fe de rata. Soy profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, no de la Facultad de Ingeniería. Mi decano después se va a enojar si es que no... Perdón. Es que no lo cito bien, ¿ya? No, nada más que eso. No, da lo mismo. Bueno, gracias por la invitación. Como Karen dijo, mi nombre es Roberto Ponce, soy economista y llevo un tiempo largo dedicado a temas ambientales y de comportamiento humano. Esas son las cosas que me motivan y que guían mi agenda de investigación. Trabajo en la Universidad del Desarrollo y también participo en algunos centros de investigación como el Centro CAPES de la Universidad Católica y el Centro CRIAM de la Universidad de Concepción, que son centros, uno en sustentabilidad específicamente y el otro en agua y minería. Lo que les quiero contar hoy día es hablar sobre, que reflexionemos un poco sobre la importancia del valor de los recursos hídricos, ¿ya? ¿Por qué son importantes y qué es lo que nosotros como sociedad podemos ganar encontrando o determinando este valor? Y les voy a presentar un caso de estudio de un sistema que se denomina pago por servicios ecosistémicos, que es una experiencia a nivel de ejercicio académico, si ustedes quieren, pero que nos puede entregar algunas luces de la importancia que tiene los servicios hídricos en particular para el bienestar humano. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer el valor? Y esta es como la obsesión de los economistas, ¿cierto? Tratar de determinar cuál es el valor de algo. ¿Y por qué es importante? Porque el valor nos va a entregar una pauta o nos va a decir cómo es la forma que nosotros nos tenemos que comportar en términos eficientes, ¿cierto? Siempre pensando en una eficiencia económica de usar ese recurso en la mejor forma posible, y esa eficiencia va a estar acompañada necesariamente del valor. Entonces yo los invito a que piensen lo siguiente. Todos tienen súper claro cuánto pagan de celular, todos tienen súper claro cuántos gigas incluye su plan de celular, y en base a eso deciden si le pasan el celular a sus hijos para que vean películas o no.
en base a eso toman decisiones de cuánto hablar por teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, por hablar por teléfono se me cayó un poco el carnet, ¿cierto? Porque ya vienen todos con plan ilimitado de voz, pero da lo mismo para el caso. En términos de los combustibles, todos tienen claro cuánto vale un litro de benzina, todos tienen claro, o algunos de ustedes habrán tomado la decisión de comprarse un auto más grande o más pequeño dependiendo del nivel de consumo de gasolina que tenga, lo fácil que es estacionarlo, o los costos asociados en términos de seguro, mantención, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y seguramente todos saben más o menos cuál es el precio de una botella de agua en un supermercado o en un semáforo, un día de calor, ¿cierto? Pero yo quiero que pensemos en otra cosa. ¿Ustedes saben cuánto pagan de agua en sus casas? ¿Saben cuánto vale un litro de agua del que ustedes ocupan y que ustedes abren la llave y sale un litro de agua? ¿Ya? No sé ustedes, pero en Concepción, donde yo vivo, el litro de agua, la última vez que yo revisé, valía 0,8 pesos el litro. Eso es el valor del agua que nos cobra la empresa de servicios sanitarios. ¿Ya? En Santiago debe andar más o menos igual, tal vez un poquitito más alto. ¿Ya? Entonces, el punto que yo quiero que reflexionemos es, con ese precio, entre comillas, precio, ¿cierto? ¿Nosotros vamos a tomar decisiones eficientes con respecto al uso del recurso agua? ¿Vamos a tener un jardín con una hectárea de pasto? A lo mejor sí, porque el agua es casi gratis. Entonces, ¿por qué no tener una hectárea de pasto? ¿Por qué no tener una piscina olímpica y cambiar el agua 6 veces al año? Si total el agua es casi gratis. ¿Ya? Ahora el punto es, ¿ese precio refleja realmente el valor que tiene el agua? No solamente para la vida, sino que para los ecosistemas y también para la economía. Entonces la pregunta de hoy día es esta, es súper simple. ¿Es importante el agua? ¿Sí, no? Y si es importante, ¿qué tan importante es el agua? ¿Ya? En mi cabeza de economista, ¿qué tan importante es el agua? Es súper relevante porque no todo es igual de importante. Yo tengo que ser capaz de hacer o de generar una priorización. ¿Y por qué una priorización? Por el principio básico que guía la ciencia económica en cuanto nosotros tenemos recursos que son escasos y los tenemos que asignar a necesidades que son múltiples. Y no solamente en términos de los servicios de los ecosistemas, por ejemplo, el agua es la única que está bajo presión, sino que hay muchos servicios que proveen los ecosistemas que están bajo presión. Entonces, yo voy a proteger el agua, voy a proteger otro servicio. ¿Cómo voy a determinar qué servicio protejo primero y qué servicio protejo después, en el entendido que no voy a poder protegerlo todo al mismo tiempo? Entonces, es súper importante conocer el valor del agua, porque yo sé que el agua es súper importante para la vida, sé que el agua es súper importante para los ecosistemas, sé que el agua es súper importante para la economía, pero ¿qué tan importante? Y eso es lo que quiero que discutamos hoy día, cómo nosotros nos aproximamos un poco a ese valor del agua. Y un marco que es súper práctico para poder aproximarse al valor de los recursos naturales en general, que ya han hablado tanto Moisés como Karin, tiene que ver con los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Entonces, este marco conceptual me permite relacionar que los servicios ecosistémicos, ¿qué es lo que son? Son aquellos beneficios que obtenemos los seres humanos por el correcto funcionamiento de los ecosistemas o por el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Ya? Los servicios ecosistémicos se clasifican en 4 categorías y tengo 3, no es que se me haya olvidado una, es que la última siempre la dejo afuera para que nadie se confunda. Entonces tenemos los servicios que son los más fáciles desde el punto de vista económico, ¿cierto? Que son los servicios de abastecimiento y piensen en la leña que produce un bosque. ¿Ya? Hay personas que ocupan esa leña, la venden, obtienen ingresos. Si no existiera ese bosque, no existiría la leña, por lo tanto no existirían ingresos. ¿Ya? Piensen en los servicios de regulación, como los servicios de purificación de agua, esos humedales artificiales o humedales naturales que presentaba Moisés hace un rato. Esos ecosistemas proveen un servicio de purificación de agua que en algunos casos podrían, y bajo ciertas condiciones, por supuesto, ¿cierto? Entre ellas la escala, podrían actuar reemplazando esta infraestructura gris, que es la infraestructura que nosotros tenemos que construir, que implica fierro y cemento. Y por último están los que más me gustan a mí, los últimos, que son los servicios culturales, que son aquellos servicios que generan bienestar a las personas, en el sentido, si ustedes quieren, ya espiritual, ¿ya? El poder recorrer un bosque nativo, el poder ir al Parque Nacional Conguillío y caminar entre medio de las araucarias, el ir a una reserva marina y ver delfines, esa satisfacción que a ustedes les genera compartir con la naturaleza, eso también tiene un valor, ¿ya? Y no solamente tiene un valor intrínseco por el hecho de que ustedes disfrutan, sino que nosotros desde la economía entendemos que eso tiene un valor económico, ¿ya? Y ese valor económico muchas veces es mucho más grande que el valor económico que proveen los ecosistemas a través del servicio de abastecimiento o de regulación, ¿ya? Este concepto medio hippie de que los bosques son bonitos, no solo es hippie, sino que también hay un contexto económico detrás. Las personas reciben beneficio por ir a pasear a un bosque y ese beneficio se puede, entre comillas, monetarizar. Y ya les voy a contar un poco por qué queremos monetarizar esto y por qué queremos echarlo a perder, ¿cierto? Llegar a los economistas a ponerle precio a todo, pero es importante y les voy a contar en un ratito por qué. Entonces, en este marco de los servicios ecosistémicos, uno de los servicios ecosistémicos más importantes, si nosotros pensamos en los bosques, por ejemplo, es la provisión de agua,
¿ya? No se olviden que hoy día les quiero contar sobre los recursos hídricos y la importancia de aproximarnos al valor de los recursos hídricos. Y aquí está este marco, disculpen que la imagen está en inglés, pero no encontré una mejor en español, el pago por servicio ecosistémico funciona básicamente así. En la parte alta de una cuenca hidrográfica, ¿cierto? En la parte alta de una cuenca hay propietarios que tienen bosques nativos, ¿ya? En la parte baja, en la parte media hay agricultura y en la parte baja hay una ciudad que se abastece para la industria y para consumo humano del agua que se genera, dada la existencia de estos bosques nativos que están acá. Entonces, desde un punto de vista de un planificador central o de un rey, si existiera un rey, ¿ya? El rey diría, propietarios de la parte alta no corten el bosque nativo porque genera beneficio a los que están en la parte baja. ¿Ya? Este dictador benevolente que nosotros utilizamos en economía muchas veces. Desafortunadamente, los dictadores benevolentes no existen, ¿cierto? Y los reyes ya no tienen ninguna decisión. Entonces, ¿cómo el mercado puede actuar aquí entregando señales? ¿Para qué? Señales para protección ambiental. Entonces, ¿cómo funciona el pago por servicio ecosistémico? Estas personas que están acá, que son propietarios, tienen dos opciones: mantener el bosque nativo y proveer el servicio hídrico, o cortar el bosque y poner ganado, por ejemplo. ¿Ya? Yo entiendo que nosotros entendemos que si cortan el bosque va a ser un daño para las comunas que están más abajo, pero ¿por qué yo le voy a exigir a los propietarios que están arriba que se sacrifiquen manteniendo el bosque y por lo tanto renunciando a ingresos para poder proveer de agua a los que están aquí abajo? Generamos un mercado. ¿Cómo se genera este mercado? Estos propietarios ya no se llaman más propietarios, se llaman oferta, y estos usuarios que están aquí abajo no se llaman más usuarios, se llaman demanda. Y tenemos una oferta de servicio ecosistémico y una demanda de servicio ecosistémico, disculpen. ¿Ya? En este marco, los que están abajo le pagan a los que están arriba para que los que están arriba generen acciones de conservación de este bosque nativo. Entonces el propietario, en forma voluntaria, libre y soberana, decide: mantengo el bosque, lo que me asegura un flujo de recursos de, no sé, 10 años, por decir cualquier cosa, o lo corto y obtengo un flujo de recursos por los mismos 10 años o más a través de la ganadería. Por lo tanto, ese pago que se hace desde la demanda a la oferta tiene que tener una racionalidad económica, porque de otra forma los propietarios no van a querer participar en este mercado que yo les estoy proponiendo. En este marco, bueno, este sistema se aplica mucho en muchas partes del mundo. De hecho, las experiencias más conocidas son las experiencias de Costa Rica y de México, ¿ya? Y lo que yo les quiero contar hoy día es una experiencia entre piloto, un ejercicio académico, como les comentaba al principio, de un pago por servicio, o cómo funcionaría un pago por servicio ecosistémico en una reserva, considerando un área natural en la zona de Concepción y distintos usuarios de estos servicios ecosistémicos, ¿ya? Entonces, primero les voy a contar con respecto al proveedor o a la oferta de servicio ecosistémico. Les cuento que a 10 kilómetros del centro de Concepción está el Parque Nacional Nonguén, que adquirió esa categoría de protección hace aproximadamente un año, ¿ya? Es un parque que tiene 3.000 hectáreas y los atributos característicos de esto, ¿cierto? Mis amigos biólogos le llama mucho la atención o le pone mucho énfasis, es que el último remanente de este bosque impronunciable que antes solía cubrir el área costera de la zona sur de Chile. Además viven especies que son carismáticas, ¿cierto? Que el ser humano tiene, que las aprecia y que por lo tanto las valora, como es el monito del monte, la ranita de Darwin, el zorro, la lechuza blanca. Estas especies son carismáticas porque les generan a ustedes el mismo nivel de satisfacción que les genera ver un panda o un delfín. Esa es la idea más o menos de este tipo de especies, ¿ya? Y además ese parque es un centro importante de recreación para las personas que vienen al área metropolitana de Concepción y recibe visitantes del orden de los 20.000 visitantes anuales, ¿ya? Este parque, como área natural, genera un montón de servicios ecosistémicos, ¿ya? Genera servicio de regulación, porque ayuda a regular el clima no solamente de la región, del país y a nivel global también, de alguna forma. También es súper importante este parque, esta reserva, porque el agua que se genera ahí, dadas las acciones de conservación que genera CONAF, porque es un parque nacional, abastece de agua a 2 comunas en la intercomuna de Concepción, y finalmente, como ustedes ven, es un área súper importante en términos de recreación. Entonces, los servicios ecosistémicos que nosotros vamos a valorar para generar este sistema, este mercado, ya son servicios hídricos, la provisión de agua para consumo humano a una población mayor a 11.000 hogares en 2 comunas, Penco y Lirquén, que se los voy a mostrar en un mapa en un minuto más. Y lo otro es este servicio cultural, el servicio de recreación, este bienestar que le genera a esas personas que van caminando en esa foto, el haber llegado al parque y poder recorrerlo en tranquilidad. En términos territoriales, ¿cómo se ve esto? El Parque Nacional Nonguén está ahí,
y el proveedor del servicio ecosistémico es CONAF, en este caso no son propietarios individuales ni son propietarios particulares, sino que es un ente estatal, que es la Corporación Nacional Forestal. ¿Ok? Ese punto que está ahí arriba rojo son las comunas de Penco y Lirquén, que son los usuarios del servicio de provisión de agua, aproximadamente 11.000 hogares, 40 o 50.000 personas tienen que ser. Y el servicio de recreación son todos esos puntos amarillos. Ahí están los usuarios del servicio de recreación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque distintas personas de distintas comunas van al parque a disfrutar de los atractivos recreativos. ¿Ya? Y esos son los usuarios del servicio de recreación. ¿Cómo funciona esto conceptualmente? Se supone que esos usuarios deben pagar. ¿Deben pagar para qué? Para que CONAF siga generando acciones de conservación. La primera pregunta que alguien podría tener, ¿y por qué CONAF va a cobrar por hacer acciones de conservación si CONAF es del Estado? El Estado somos todos, por lo tanto, a través de nuestros impuestos ya estamos pagando por esas acciones de conservación. Bueno, porque en términos de conservación ambiental nunca es suficiente. Y existen otros atributos ya más de tipo sociológico que recomendarían este tipo de involucramiento de la comunidad a través del pago por proteger un área natural. Entonces, supongamos que me creen que los distintos usuarios de los servicios ecosistémicos pagan, juntan ese dinero, ya les voy a contar qué monto calculamos nosotros. Ese monto lo tiene que recolectar alguien. Nosotros estamos proponiendo un ejercicio académico, no se olviden, que la misma empresa proveedora de agua que tiene el sistema de cobro establecido sea la que recolecte esos dineros. For free, obviamente, no, la idea no es que Bio se lleve la mitad de los fondos que recolecta y después pasárselo a CONAF, la idea no es hacer negocio con esto, y esos recursos pues se transfieren a CONAF y CONAF desarrollan las acciones de conservación que tenga que. Esto se ve muy lindo, se ve muy simpático, supongo yo, pero el punto fundamental es cuánto vamos a cobrar, cuál es el valor que van a pagar por la conservación de este servicio ecosistémico. Bueno, nosotros calculamos, para el caso del consumo de agua, estimamos una función de demanda de agua, ¿ya? Una función económica de demanda de agua que relaciona la cantidad de agua que consume un hogar representativo de la comuna de Penco y Lirquén con el precio, características climáticas y atributos de la vivienda. Y en términos de recreación lo hicimos a través de un estudio de valoración contingente. ¿Por qué es importante la demanda económica de agua? Porque, como ustedes supondrán, lo que yo pago en la boleta de agua a final de mes no tiene nada que ver con el valor que tiene para mí el recurso hídrico, sino que lo que yo pago a final de mes es lo que me cobra la empresa por llevar el recurso desde el punto A hasta el punto B, con cierta calidad y con cierta peridiosidad. ¿Ya? Por lo tanto, el valor del agua para las familias no es el valor de la boleta. Eso no tiene nada que ver con la boleta. ¿Cuánto es el valor de agua de las familias? Lo que nosotros en economía llamamos excedente del consumidor, y ya que nosotros pudimos calcular una función de demanda de agua, nosotros somos capaces de calcular el excedente del consumidor. Me voy a ahorrar la econometría y les voy a contar que más o menos cada familia recibe una, entre comillas, felicidad equivalente a 5.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Por el hecho de tener agua. Si esa familia no tiene agua durante un mes, va a tener una desutilidad, le llamamos nosotros en economía, equivalente a aproximadamente 5.000 pesos mensuales. Con respecto al servicio de recreación, nosotros utilizamos el método de valoración contingente, que es un método basado en encuestas, donde yo le pregunto a las personas, ¿cuánto usted está dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio? Alguien podría decir, ¿pero cómo vamos a preguntar eso? Bueno, cuando usted va al supermercado se enfrenta a una encuesta igual que esta todos los días. ¿Ya? El supermercado le dice que este producto que está aquí, que no alcanzo a distinguir qué es lo que es, vale 4.690, y el supermercado le pregunta, ¿usted está dispuesto a pagar 4.690, sí o no? Si usted se lo lleva es porque está dispuesto a pagar 4.690, si usted no se lo lleva es porque no está dispuesto a pagar y su disposición o valoración era menor. Me voy a ahorrar la econometría y les voy a contar cuánto dio. ¿Cuál es el valor que nosotros calculamos con este método de valoración contingente por el servicio de recreación o por el parque completo, ¿cierto? Los valores están en esta tabla. El 80% de las personas estaban dispuestas a pagar 250 pesos mensuales y solamente el 10% de las personas estaban dispuestas a pagar 8.500 pesos mensuales. La media estaba en torno a los 3.500 pesos. Entonces hay algunos economistas que les gusta ocupar la media, ¿ya? Pero el problema de la media es que yo tengo la mitad de las personas a favor y la mitad de las personas en contra. Ya parece elección presidencial, ¿cierto? Donde uno está a favor y la otra mitad está en contra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pensar esto de un problema de política pública. Y a mí no me sirve que la mitad quiera participar en el programa y la otra mitad no quiera. A mí me sirve que la mayor cantidad de personas quiera participar y esté dispuesta a participar en este programa. Por lo tanto, en un cálculo rápido, asumiendo un monto muy bajo de 250 pesos extra en la boleta de agua y asumiendo que el 80% de los hogares, de los 204.000 hogares que existen en la comuna, en la intercomuna, porque estos no son solo los hogares que se abastecen de agua, sino que son todos los hogares
que eventualmente son beneficiarios del servicio de recreación, que son aproximadamente 204.000 hogares, me da un valor de casi 500 millones de pesos al año. Eso es lo que recolectaría el pago por servicio ambiental o pago por servicio ecosistémico para la protección para financiar las acciones de conservación que lleva CONAF a cabo. Eso, si lo comparan con el presupuesto que tiene ese parque, de seguro lo que podrían recolectar con la comunidad es varias veces más que el presupuesto anual del parque. ¿Por qué yo quisiera hacer un pago por servicios ambientales o pago por servicios ecosistémicos? Primero, porque apoya con recursos financieros para la gestión del Parque Nacional, obvio, ¿cierto? Segundo, reduce la presión fiscal. Ya son muy de economista. Tercero, mejora la visibilidad del área natural. Esto es súper importante desde el punto de vista sociológico. Cómo yo hago que las personas se involucren con el área, que conozcan el área, que la quieran cuidar, ¿ya? Y eso está de la mano con el penúltimo punto, que tiene que ver el sentido de pertenencia. Si yo me siento dueño de algo, que yo me siento partícipe de algo, yo voy a cuidar ese algo. Y en este minuto, el problema de los recursos naturales y del medio ambiente en general es que, como es de todos, no es de nadie. Y como es de nadie, nadie se preocupa. Todos decimos que nos preocupamos, pero nuestras acciones individuales muchas veces no conversan con nuestro discurso social. ¿Cuál es el problema de esto? Que errores en el sistema, en este sistema de pago, ¿cierto? Se genera el monto, quien recolecta, quien entrega y quien financia, puede hacer que todo este sistema se caiga. Por lo tanto, es súper importante generar una gobernanza que incluya a todos los actores, tanto la empresa que provee el servicio, la empresa que recolecta, como los distintos usuarios. ¿Cómo funciona esto en las etapas? Aquí está, primero hay que ver si esto es legal o no es legal en términos del ordenamiento territorial de Chile. No estoy tan claro que lo podamos hacer, a lo mejor con las modificaciones legales que se están haciendo en términos de áreas protegidas, esto se puede aplicar, tal vez. Después hay que hacer un estudio más grande de valoración económica, ¿cierto? En un área mucho más grande, con muchas más encuestas. Nosotros hicimos apenas 500 encuestas, sería súper bueno hacer, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 encuestas. Estamos haciendo algo parecido a un Valdivia, donde estamos haciendo 5.000 o 6.000 encuestas para determinar el valor del bosque nativo en la región de los ríos. Después hay que hacer un análisis institucional, hay que diseñar el sistema, quién lo administra, cómo lo voy a cobrar, la boleta de agua es la mejor idea, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa plata? Se la vamos a pasar al municipio, el municipio va a estar obligado a hacer ciertas acciones con CONAF por proteger el bosque nativo, quién va a monitorear, y todo esto tiene que estar validado socialmente porque si no, estas cosas no funcionan. Y finalmente, lo tenemos que implementar, que implica juntar estas distintas piezas del Lego y convertir este pago por servicio ecosistémico, servicio ambiental en esa hermosa casa que está ahí. El punto que yo quiero que pensemos es por qué yo quiero valorar los servicios ecosistémicos y en particular por qué yo quiero valorar los servicios hídricos. Esta no es la idea que yo les quiero transmitir hoy día. La idea de ponerle precio a un ecosistema o determinar el valor no es pasarle esto al rico MacPato, ¿cierto? Decir, mire, en realidad los glaciares valen 400 millones de dólares y seguramente debajo de los glaciares va a haber un mineral súper caro y va a llegar una empresa y va a pagar 400 millones de dólares y no va a comprar los glaciares. Bueno, esa no es la idea. La idea es la idea es la contraria, es realzar el valor de los ecosistemas, ¿ya? Es decir, los ecosistemas y en particular el Parque Nacional Nonguén es importante, sí. ¿Qué tan importante es? Es súper importante, pero ¿cuánto importante? Bueno, es tan importante como algo que vale 500 millones de pesos al año. Y eso lo que me permite en definitiva es pescar estas prioridades, que son muchas en términos ambientales y en términos sociales, y poder, en base a la valoración social, determinar qué relevancia, qué importancia y lo más importante, cuántos fondos voy a asignar para la protección ambiental. En ese sentido, lo que tenemos que entender el valor de los recursos hídricos en particular y el valor de los recursos naturales en general. En que este valor nos va a permitir tomar mejores decisiones. Ya no es solo el bosque es importante porque hay pájaros y es lindo, sino que el bosque es importante porque genera agua para consumo humano, que tiene un valor, genera agua para la industria, que tiene otro valor, y por supuesto genera agua para los ecosistemas, que tiene otro valor. ¿Ya? Eso es lo que les quería comentar por hoy día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Les recuerdo a todos que ya hay preguntas y respuestas en esa sección, en esa pestañita que tiene Zoom. Ha contestado algunas Moisés, otras las he contestado yo, hay algunas por responder y ahora ya aparecieron para ti, Roberto. Así que si podemos ir avanzando en eso, sería genial. Ahora viene la presentación de Ana. Acá tengo el título, se denomina Los dragones de la inacción. ¿Qué barreras psicológicas limitan la acción contra el cambio climático? ¿Ya? Ana tiene un doctorado en sociología, es docente, directora del magíster acá en la UAI, del magíster en psicología social.
lógicamente de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que gracias, Ana, por participar. Este tema muy interesante, muy novedoso para muchos de nosotros, así que estaremos muy atentos a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Creo que traer a la psicología a este tipo de temáticas es muy relevante. La psicología no es nueva en estos temas, ya tiene una larga data, pero seguimos como al margen de muchas de temáticas que no son tradicionalmente conocidas dentro de la disciplina. Hoy día hay muchos temas que podríamos abordar en relación a la psicología y el medio ambiente, pero hoy día quise abordar algo bien específico y particular, sobre todo en relación a la cantidad de tiempo que tenemos, que es, bueno, Moisés habló de una serie de cosas, la Karin también, Roberto también, y todos dan cuenta de la importancia que tiene el entorno, el medio ambiente en nosotros, ¿cierto? El impacto que eso tiene, la necesidad entonces de establecer nuevas formas de protegerlo, de cuidarlo, y qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué cuesta tanto transformar y cambiar las conductas de las personas? Y eso es lo que voy a estar hablando hoy día. Lo primero es darles un poco de contexto. La psicología y el medio ambiente es una disciplina que empezó como alrededor de los años 40, 50, con una preocupación de cuál es el impacto que tiene el entorno en las personas, el ruido, la temperatura, los colores, psicólogos trabajando con arquitectos en la construcción de dimensiones del espacio que permitieran, por ejemplo, una mayor productividad, una mejor sensación de bienestar, espacios que podían provocar una sensación de menos hacinamiento, por ejemplo, cuando tenemos un espacio limitado. Y todos esos estudios entonces fueron dentro de las primeras problemáticas que trabajó la psicología ambiental. Luego, alrededor en los años 90, la psicología y con la Comisión Brundtland, cuando empieza a haber una mayor conciencia del impacto que nuestra conducta tiene en el entorno y en los recursos y el modelo de desarrollo predominante, se pregunta como disciplina, bueno, ¿cuál es nuestro compromiso y qué es lo que nosotros podemos aportar? Y empieza a haber una preocupación específica, siendo que nos consideramos expertos en el comportamiento humano, de cómo podemos nosotros promover una transformación en las conductas de las personas que vayan orientadas a proteger el medio ambiente. ¿Sí? Entonces hay una psicología específica que aborda la relación entre el ser humano y la naturaleza, una serie de investigaciones que muestra, por ejemplo, el efecto restaurativo que tiene la naturaleza en nosotros, como por ejemplo el sentido de pertenencia, el sentido de lugar, la construcción simbólica que tiene el espacio en nosotros afecta nuestra conducta y también nuestro sentido de bienestar. ¿Sí? En particular, bueno, el cambio climático ha sido una temática en que también la psicología en particular ha desarrollado. Hay un área de la Asociación Americana de Psicología que está específicamente dedicada a aportar y a ser consultores en el tema de cómo promover ayuda, sobre todo en los mensajes, en la difusión, respecto de los riesgos del cambio climático, ¿sí? Y sobre todo porque el mayor impacto del cambio climático tiene que ver con nuestras formas de consumo, nuestros modelos de desarrollo, la forma en que nosotros hemos desarrollado la sociedad en general, ¿sí? Y por lo tanto la psicología entonces ha estado preocupada, digamos, de diferentes puntos de vista. ¿Sí? Ahí tenemos algunas cifras de la importancia que tiene el cambio climático en relación al aumento de la temperatura, al promedio de temperatura del nivel del mar, y cómo para el 2050 ya hay que establecer conductas bien activas para poder disminuir el calentamiento global, ¿sí? Y a pesar de todas estas cifras, y a pesar de todo este conocimiento, la pregunta es,
¿Por qué no hacemos todo lo que se necesita? ¿Por qué el mensaje no llega a pesar de toda la información, a pesar de que la ciencia en general nos habla y es bastante concordante en relación a estos riesgos? ¿Qué pasa? Que tendemos a no emitir ningún tipo de respuesta, ¿sí? ¿Cuáles son los aportes desde la psicología? Mucha de la psicología y de la investigación ha tenido que ver con formas de entregar el mensaje respecto al cambio climático. Claramente el mensaje no está llegando y la psicología entonces puede tener que ver en cómo tiene que ser construido este mensaje de manera que efectivamente llegue. Roberto habló un poco de las actitudes y del comportamiento. Hay una serie de estudios en la psicología que hablan acerca de la importancia que tienen los valores, las creencias y las actitudes en las conductas que tenemos. No necesariamente la actitud está directamente relacionada con el comportamiento, pero efectivamente las creencias y los valores en gran parte son responsables de la forma en que nosotros nos comportamos. Y hoy día en particular me voy a centrar entonces en los facilitadores y en las barreras psicológicas para la implementación de prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿sí? Las preguntas que se pueden responder desde la psicología: ¿hasta qué punto comprendemos los riesgos que impone el cambio climático? ¿Cómo contribuye el comportamiento humano al cambio climático? ¿Y cuáles son los impactos psicosociales del cambio climático? ¿Sí? Y en gran parte las barreras de la inacción tienen justamente que ver con estas preguntas, ¿sí? Este autor, Gifford, habla de los dragones de la inacción. Y él propone 7 dragones que tienen que ver con nuestras cogniciones, nuestros pensamientos, y cómo hay ciertas limitaciones en nuestro pensamiento que hacen que nos impida ejercer cambio en nuestras acciones. Las ideologías, las formas de creencia que nos inundan también tienen que ver con esto. Bueno, la capacidad limitada que tenemos en nuestro comportamiento en función de la estructura social y de cuánto podemos cambiarlo, los riesgos que percibimos y sobre todo, y algo que también voy a hablar hoy día, es nuestra relación con los demás, ¿sí? En qué medida impacta nuestra relación con los otros en las decisiones que tomamos en relación a establecer cierto tipo de acciones. ¿Cuáles son entonces? Voy a hablar de esos dragones. Yo me voy a centrar en 3 que también han sido fuente de otros autores que también han hablado sobre las barreras que limitan la acción contra el cambio climático, y en gran parte varios hablan de los sesgos cognitivos, es decir, de las limitaciones que tenemos en nuestra capacidad de procesar la información y el tipo de información que nosotros tenemos para tomar cierto tipo de decisiones. En general, tendemos, por ejemplo, a tomar decisiones en función de condiciones que son observables y que son locales. Por ejemplo, impacta mucho más en nuestro comportamiento fluctuaciones en el clima, la contaminación del aire, mucho más que aquellas que vemos como algo distante, y el cambio climático es algo abstracto, es algo incierto, es algo distante, y por lo tanto influye mucho menos porque no tenemos la capacidad ni siquiera para alcanzar a comprender los efectos que esto tiene, justamente por estas limitaciones en nuestro procesamiento de información. Ajustamos además la información del medio a nuestras creencias previas, por lo tanto, si yo desacredito lo que dice la ciencia en relación al cambio climático, si yo pienso que en relación a esto no es tan importante, entonces todo aquello que vuelve a presentarse como información, yo tomo de aquella información aquello que concuerda con aquello que yo ya creo, ¿sí? Con aquello que yo acepto como que es creíble. Y, por supuesto, la información de los medios, las normas sociales, los procesos identitarios y valóricos también dan ciertas directrices de cómo comportarnos. Por lo tanto, si vivimos en un contexto que tampoco considera esto como algo relevante, lo más probable,
si mis amigos, si mis familiares, si mis colegas no consideran que esto es un tema relevante, es muy improbable entonces que yo cambie mi propia conducta. Y por último, en la medida que yo siento que mi acción no ejerce ningún cambio, también es muy improbable que yo vaya a cambiar, ¿cierto? Si yo tengo una percepción de bajo control conductual, es decir, si yo siento que haga lo que haga, nada va a cambiar, eso también es una barrera para ejercer algún cambio en el comportamiento. Aquí hay una muestra, ¿cierto?, del impacto negativo que tiene la percepción respecto de la incertidumbre sobre el consenso científico. A pesar de que hay un 97% de los científicos que está de acuerdo en el calentamiento global, solamente las personas piensan que un 55% de los científicos están de acuerdo. Entonces se ve que estas percepciones que son equívocas también son parte, ¿cierto?, de las barreras que limitan las conductas que promuevan conductas favorables hacia el medio ambiente. Hay otros que son los sesgos motivacionales y emocionales, por ejemplo, todo cambio que tenga que ver con cambios de conducta que favorezcan el entorno, el medio ambiente y una reducción del cambio climático, significa una amenaza percibida a los modos actuales de vida. O sea, tengo que reducir mi consumo. ¿Por qué yo tengo que reducir mi consumo si en otros países más desarrollados tienen mucho más altos estándares de vida y nosotros somos un país más pobre que produce menos? Entonces, ¿por qué yo tengo que transformar mi modo de vida? ¿Sí? Y esto tiene que ver con la resistencia a la información sobre el cambio climático, porque justamente representa una amenaza. Tenemos también una tendencia a ser muy optimistas acerca del futuro. Eso es un sesgo en relación a que es de autoservicio, ¿sí? Tendemos a ser sobreoptimistas respecto a nosotros mismos y por supuesto también en relación al futuro. Una sobreconfianza en el valor de la tecnología para resolver las problemáticas del mundo. Y algo que es muy importante y aparece en toda la literatura, que tiene que ver con que la mayoría de los mensajes en relación al cambio climático está verbalizado de una manera en que augura un escenario catastrófico. Y el escenario catastrófico lo que tiende a hacer es a reforzar una percepción de impotencia sobre el problema y activar valores que son egoístas. Entonces, más que ayudar a transformar la conducta, la comunicación de escenarios catastróficos lo que hace es impedir y constituirse en una limitante para realmente establecer un cambio en la conducta. Y por último, las barreras del comportamiento, ¿cierto? Los hábitos, ¿sí? Cierto tipo de conductas que representan conductas que son más fáciles de hacer, sin embargo que tienen muy bajo impacto, hábitos que no son sustentables, la resistencia a reducir el uso de ciertos objetos porque no son cómodos, porque sentimos que no tenemos por qué cambiar, ¿cierto?, el uso de esto, y el rechazo a políticas y acciones que coartan la libertad individual. Esas son parte de las barreras conductuales que se mencionan. Hay otras, estas barreras que yo estaba hablando son más bien barreras individuales, pero también hay otros estudios que hablan acerca de las barreras sociales. En general, y esto tiende a ocurrir cuando también uno habla con los estudiantes, ¿cierto? Y te dicen, bueno, pero si no hay políticas o no hay una estructura que dé cuenta de cambios más sistémicos, entonces eso aumenta el escepticismo y la falta de acciones por parte de los individuos. Por lo tanto, hay factores sociales que se requieren para que efectivamente uno pueda promover cambios a nivel individual. Entonces, las normas y las expectativas sociales están asociadas con una falta de acción, por ejemplo, por la parte de las empresas, de la industria, una falta de acción política, en fin. Y todo esto entonces se conjuga para que haya una falta de transformación en relación a conductas que promuevan un mejor bienestar. Y con esto yo voy a ir terminando. Me pareció muy interesante esta propuesta que hace un psicólogo economista noruego, respecto de cómo la comunicación en relación al cambio climático está centrada en las 5 Ds. Y él propone cambiar desde las 5 Ds
que tienen que ver con distancia, fatalismo, doom en inglés, disonancia, negación, denial en inglés, y la identidad, ¿sí? Y según él, que el mensaje del clima está enmarcado o encuadrado en estas 5 Ds, y según él, esto impide, ¿cierto?, cualquier posibilidad de cambio, por lo que les voy a comentar a continuación, y propone transformarlo hacia las 5 S, ¿sí? ¿Qué significa la distancia? Significa que la información de clima del cambio climático es una información que nos lleva a plantearnos en un futuro posible, en un futuro que está lejano, que está en un espacio que no necesariamente es el espacio que me rodea, sino que es allá, en otro lugar, en otro contexto, en otra población, a alguien que le afecta, que no me afecta a mí necesariamente, fuera de nuestra área de influencia, es decir, como les decía anteriormente, mi comportamiento no necesariamente va a generar un gran impacto, por lo tanto, no creo que mi comportamiento vaya a hacer la diferencia, y lo que haga o no haga no causa impacto, por lo tanto, hace que entonces mi conducta no se transforme. Él propone cambiar la distancia hacia algo social. Él dice, somos criaturas sociales, y por lo tanto nos importa no lo que está haciendo la persona X más allá ni el científico, sino que me importa lo que está haciendo mi colega, me importa lo que está haciendo mi amigo, me importa lo que está haciendo mi vecino. Y hay muchos estudios que hablan sobre las transformaciones que ocurren, por ejemplo, a nivel de barrio. Lo que está haciendo el vecino tiene mucha más influencia de la que nosotros mismos creemos en nuestras propias conductas. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que hablaba sobre la disminución de la energía a nivel del hogar, planteándole, bueno, mira, más allá del beneficio económico, más allá del bienestar por el entorno o por el medio ambiente, si tú le planteas a el sujeto que el vecino está reduciendo la energía haciendo tal y tal acción, es mucho más probable entonces, y eso lo medían, que bajara el consumo producto de esta información. Lo mismo, bueno, este autor, Per Espen, hablaba de que hicieron un mapeo de, por ejemplo, la utilización de energías renovables a nivel de los barrios, y se veía concentradas aquellas personas que estaban transformando, por ejemplo, poniendo paneles solares en sus casas. Era mucho más probable que los vecinos empezaran a instaurar paneles solares, mucho más que en otros, si lo hacían, digamos, en otros barrios, ¿sí? Entonces había una concentración de esos cambios producto de que somos seres sociales. Por otra parte está el fatalismo, el doom, el encuadre de desastre, como les había dicho, contribuye a la sensación de desesperanza. Entonces él propone una S que es supportive framing, un encuadre de apoyo, es decir, una regla de 3 por 1. Por cada 3 encuadres positivos, 1 es de amenaza. En vez de que todo el encuadre sea catastrófico de amenaza, dar, por ejemplo, hablar de cómo las nuevas tecnologías sostenibles son un creciente lugar de trabajo, ¿sí? Crecientemente hay trabajos que se están generando en áreas del desarrollo sostenible. Bueno, promover ese aspecto, o promover, por ejemplo, el impacto positivo que tiene el poner paneles solares en los hogares, ¿sí? Y de ahí uno que puede llegar a ser negativo. Entonces, de cada 3, la razón de 3 al 1, por cada 3 encuadres positivos, uno puede ser de amenaza, para centrar el mensaje en los beneficios de tomar ciertas acciones. Otro de las D es la disonancia. La disonancia cognitiva es un estado interno de incomodidad que tenemos cuando nos damos cuenta de la diferencia que hay, por ejemplo, entre una creencia y un comportamiento. Por ejemplo, yo puedo tener creencias favorables acerca del medio ambiente o de conductas proambientales, sin embargo, mi comportamiento no se ajusta a eso, ya sea porque yo creo que no hay que usar tanto el auto, pero necesito usar el auto todo el tiempo, y eso genera un conflicto interno que nos lleva a autojustificarnos. Por ejemplo, a decir, bueno,
yo tengo que usar el auto, pero mi vecino ocupa un auto mucho más grande y mucho más gastador que el mío, o hay otras personas que contaminan mucho más que yo. Entonces esta autojustificación intenta disminuir este conflicto interno por esta información que es contradictoria, ¿sí? y que nos causa un malestar. Entonces él propone que la alternativa, simplificar las cosas, es decir, que la alternativa de consumo por default sea más fácil, que sea ambiental, que sea una alternativa ambientalmente favorable, ¿sí? Que la alternativa ambiental sea aquella por defecto. Entonces, por ejemplo, que haya mayor facilidad para el consumo de productos saludables, que estén a mayor disposición, generar alternativas que sean más sostenibles, y eso entonces va a promover que el comportamiento sea más acorde. Disculpen, tenía unas imágenes muy bonitas acá, pero parece que están muy pesadas. La otra D es la negación. La negación también es como un mecanismo de defensa que generalmente utilizamos, ¿sí? No es negación de negar, sino que tener el conocimiento, pero hacer como si no lo tuviéramos, justamente porque lo desconsideramos, porque igual no podemos hacer nada. Entonces él propone generar ciertos mecanismos que nos vayan diciendo cómo el comportamiento que nosotros vamos teniendo tiene un cierto impacto. Entonces él habla de ciertas aplicaciones que, por ejemplo, miden el impacto de generar conductas sostenibles y cómo ese impacto nosotros lo podemos ir midiendo y viendo. Y de esa manera, entonces, nos enfrentamos a ir viendo y ir visualizando el impacto que tiene comportamientos que son más favorables con el entorno. Y por último, la identidad. Él habla de que muchos de los discursos en relación a generar cambios en las conductas para promover cambios en relación al cambio climático se contradicen con valores, por ejemplo, más conservadores o con valores que coartan la libertad individual y que entran en conflicto con nuestra identidad o con ciertas identidades, y por lo tanto esas identidades y esas personas no van a tomar acciones porque sienten que estas acciones no van o no están de acuerdo, ¿sí? Entonces, en vez de centrar la historia o la idea del cambio climático en función ¿cierto? de estos controles, él propone crear historias basadas en discursos que sean cercanos, personales, que no estén polarizados de manera de ser más inclusivos y que las personas se reconozcan en las consecuencias y en las acciones. Ahí yo puse a este joven chileno que creó la compañía Notco y que ha tenido un tremendo éxito y que también es digamos, son productos que generan un menor impacto, ¿sí? Que no utilizan animales en su producción y que por lo tanto pueden promover conductas que sean más proambientales. Y con eso termino. Muchas gracias, Ana. Vamos a tener que aplicar esas 5D, todas las claves que nos diste para hacer. Voy a tener que hacer todas mis diapositivas de nuevo. Las 5 S, las 5 S, no las 5 D. Las 5 S, perdón. Voy a tener que cambiar las diapos, 3:1 en la proporción, una negativa por 3 positivas. Para la otra. Ya, tenemos un ratito muy, muy corto para una pregunta, porque el otro fue, la mayoría ya la respondieron los expositores, solo queda una, sí. Y aquí aparece que Moisés la va a responder en vivo, ¿sí? Sí. Ya, dice, ¿qué está haciendo Chile en materia de leyes para mejorar este aspecto? Imposible no pensar en las dunas de Concón al escuchar a Moisés. Sí, esta pregunta, bueno, lo agradezco a quien hizo la pregunta, Felipe Polo. Es una pregunta que integra varias dimensiones que un poco el mensaje de las presentaciones que hemos dado va en esa misma dirección. Recientemente, si no lo saben, se promulgó la ley de humedales costeros,
Ahora, todos los humedales costeros urbanos, digamos, que están emplazados dentro de las ciudades, que quedaron dentro de ciudades o zonas urbanas, tienen una categoría de protección. Esto es inédito, digamos, en Sudamérica. Costó bastante que eso ocurriera. Pero por supuesto hay ecosistemas, por ejemplo, como las dunas, que no están protegidos, y generalmente hay un poco reconocimiento de que son, digámoslo así, ecosistemas, en realidad, o hábitats, digamos. Generalmente para la gente es un montón de arena nomás, que tiene algún servicio, pero no es tan relevante. Entonces, nos falta conocer, y ahí el rol del ciudadano y de nosotros, digamos, de enseñar esto es muy importante, pero también en términos de las políticas públicas, creo yo personalmente que se debiesen no hacer leyes de protección de un hábitat en particular, y quizás la charla que ustedes vieron, digamos, la urbanización y la conectividad entre ellos, que nos enseña básicamente lo contrario, que aquí lo que importa es el paisaje en su totalidad, los ecosistemas que están presentes y cómo se conectan entre ellos. No tiene mucho sentido proteger un solo ecosistema si este también depende de otros que están allí presentes, como las dunas, por ejemplo, que interactúan bastante con los humedales y las playas de arena. ¿Qué está haciendo Chile al respecto de estas leyes? Bueno, lo único que sé y lo más reciente, y que igual obviamente que es una buena noticia, es la promulgación de la ley de humedales costeros urbanos. Esa es una ley muy reciente, y muchas ciudades costeras, incluyendo por ejemplo Coquimbo, que hay un humedal ahí que hemos trabajado bastante, que es el humedal El Culebrón, se acogió también a la protección de este humedal. Hay harto movimiento inmobiliario alrededor, hay basurales, hay relictos de unas mineras que estaban ahí, entonces estos son humedales que primero requieren de restauración. Lo que no hay, y eso es muy importante, en realidad puedo decir más cosas que no hay, pero una de las cosas que es necesaria en que el país pueda avanzar, y que algo se está haciendo al respecto, es sobre la restauración ecológica de estos ecosistemas. No sé si ustedes saben, pero que este año comenzó la década de la restauración ecológica, mencionada, digamos, por la Organización de Naciones Unidas. Esta es una década, digamos, de restaurar los ecosistemas alrededor del mundo, y Chile se asoció, digamos, o firmó un convenio o tratado, digamos, para comprometerse a la restauración de ecosistemas, de distintos tipos de ecosistemas, y dentro de ellos, obviamente, ecosistemas costeros urbanos. Eso, no sé si responde la pregunta, pero algo hay ahí. Gracias, Moisés. Y con esa respuesta creo que no hay ninguna nueva. Ya, súper, no hay ninguna nueva. Vamos a dar término a este seminario. Le agradezco a todos los expositores primero y a los participantes también. Espero les haya gustado, espero podamos reflexionar acerca de todo lo que escuchamos hoy día. Apliquemos todas las técnicas que nos enseñó Ana, todo el conocimiento que recogimos hoy para seguir adelante en este proceso de cambio en nuestra relación con el medio ambiente. Ahora, finalizando este seminario, viene una charla informativa de un programa que se llama Wind of Change, que es un programa de participación de becarios entre Chile y Nueva Zelanda, y justamente tiene que ver con esto, es un programa en que busca mejoras y adaptaciones tecnológicas al cambio climático. Así que nosotros nos despedimos y ustedes quedan ahí con esta charla informativa. Nos vemos. Muchas gracias por participar. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Chao, muchas gracias.